Estamos en una nueva mañana en Cooperativa, nos acompaña Quillayes porque no hay nada más rico que un desayuno con tostadas. Con el exquisito quesillo Quillayes, pruébalo en su versión normal y 0%, con tu familia, con tus amigos o solo para ti. Desayunando con el quesillo más fresco de Chile, el quesillo de Quillayes. ¿Y tú, cómo disfrutas la vida? Quillayes, disfruta la vida. Y si eres súper cuidadoso en casa, pero no sabes mucho de riesgos eléctricos, entra a chilectra.cl y revisa. Hay tips súper buenos como nunca sobrecargar enchufes ni alargadores, revisar la instalación eléctrica del hogar y evitar que los hijos jueguen con enchufes. Cuida a tu hogar y a tu familia. Infórmate más en chilectra.cl. Y si te digo gran variedad de ricas frutas en conservas, seguro tú dices Conservas Aconcagua, porque son las que te han acompañado toda la vida. Prefieres su exquisito surtido, duraznos, cóctel de frutas, piñas, cerezas y frutillas. Aconcagua conserva los buenos momentos. El domingo es el Día del Padre. Y justamente esta semana aparece este libro que se llama Papito Corazón. Historia de un padre inabordable. La autora es Pepa Valenzuela. Que ya la conocemos, ¿no es cierto?, por un libro anterior, donde ella relataba un libro súper autobiográfico que nos comentó acá, donde relataba una historia de amor donde ella había sufrido abuso, digamos, emocional. Ahora está de vuelta con este libro que es casi autobiográfico. ¿Cómo estás, Pepa? Buen día. Muy bien, buenos días, gracias por invitarme. Bueno, a los 8 años sus padres se separaron. ¿Y qué pasó? Al papá lo veía muy de vez en cuando, un papá que no tenía nada que ver con la imagen esa del colegio, que te hacen hacer la tarjetita, y de todas las amigas, en fin. A tal punto se la marcó que viene a escribir este libro. Y este libro, además, cuando lo estaba escribiendo, le empezó a doler la guata, se empezó a sentir mal, fue a todos los médicos, nadie la entendía. Terminó el libro y se sanó. Así fue. ¿Tanto te marcó la relación con tu padre a ese nivel de necesitar un libro para sanarte? Muchísimo. Bueno, yo escribo porque, claro, de alguna manera creo que la escritura es sanadora, pero también es porque es mi oficio, es lo que sé hacer, y siento que aquí había una historia potente que contar y que habla finalmente de las familias chilenas, de cómo nos relacionamos y cómo criamos hijos. Y me interesaba mucho la figura del padre, porque en Chile la figura del padre es muy ausente, aunque tengamos como esta idea y esta fantasía de que las familias son tan perfectas y todos nos juntamos los domingos y almorzamos y hacemos una gran sobremesa. Eso no es tan real finalmente. Pero, a ver, ¿cómo era tu vida de niña cuando tus padres se separan? Primero, empieza una mamá que empieza a pelar a tu papá. Siempre, sí, siempre, claro. Que decía que era esto, lo otro, que era un loco, que era un tal por cual. ¿A ti te dolía? Sí, pero como niña tú crees las versiones que te cuenta, sobre todo si es la versión de tu madre. O sea, es lo que tú crees a pie juntilla. Después, a medida que vas creciendo, te puedes separar un poco de las versiones distintas que tiene la historia y puedes hacer la propia, ¿no? Pero para eso necesitas cierta independencia, cierta seguridad también en la vida y empezar a hilar los cables. Claro, está por este lado, por un lado este papá que es inabordable, que es bastante hermético, que no se relaciona con los afectos, y por otro lado está esta figura femenina que se queja permanentemente, que tiene unas expectativas que el personaje claramente no cumple. Entonces también habla finalmente de las relaciones de pareja, de cómo las mujeres se relacionan con los hombres. Pero, Pepa, a ver, pero me gustaría que, describe una escena, un recuerdo que nos pueda dar la idea de la dimensión de esa relación con tu papá, qué tan terrible era, qué tan traumática podría ser, qué tan desapegado era él, o qué tan, entre comillas, loco. Un hombre bastante hermético. Y bueno, esas escenas, este libro tiene mucho de vida real, pero también tiene elementos de ficción, y en el libro hay algunos episodios bien divertidos, porque finalmente es tanta la desconexión que llega a ser hilarante. Por ejemplo, no sé, esta es una conversación real y que aparece en el libro que te estoy contando, solo a ti que es real, pero por ejemplo preguntarle a mi papá muchos años después, ahora ya de grande, por qué se había separado, porque yo tenía claramente la versión de mi mamá, porque
porque, no sé, porque mi papá era loco, porque era avaro, porque era un maníaco, y qué sé yo. Y entonces le pregunto a él, almorzando ya adulta yo, y le pregunto por qué se separaron. Y me dice, bueno, no tengo idea. ¿Cómo no tienes idea? No, yo no sé, ustedes un día se fueron y yo nunca tuve idea por qué. O sea, él no tenía mucha noción de que las cosas que hacía o dejaba de hacer tenían consecuencias. Entonces, eso denota una persona que claramente no se hace cargo de sí mismo, que no tiene mucha idea de cómo las cosas que hace repercuten en el resto, y que hay que trabajar ciertas construcciones emocionales para que la familia y los hijos y las relaciones funcionen. Ahora, pero pasado el tiempo, ¿nunca atinó, nunca se dio cuenta, nunca tomó conciencia de lo que había sucedido? No. ¿Y de cómo él fue como papá contigo? No, para nada. ¿Nunca te pidió perdón? No, para nada. Yo no, mira, Cecilia, yo siento que claro, que la gente hace lo que puede hacer con las herramientas que tiene. Finalmente el libro habla de eso, de la aceptación, de tratar de entender y ver distintas versiones, tratar de unir cables para finalmente entender que la gente es una suma de contradicciones, que la gente hace lo que puede, y yo siento que dentro de sus posibilidades él hizo todo lo que podía, y él siente que lo hizo bien, y por lo menos yo siento que en ese sentido tomé lo que tenía, lo agradecí, y con este libro también, y listo. Te sanaste. Sí. Ahora, Pepa, por ejemplo, tú cuentas acá que con esto que tu mamá te decía que era un loco, tú empezaste a pensar, bueno, no, ese es un genio, te divertía, sí, es claro. Un incomprendido, un adelantado o un desatinado, y que te hacía acordar a Don Pío. Sí, claro. Ay, que Andrés Rillón, claro. Yo lo adoro además. ¿Sí? Me ha tocado entrevistarlo varias veces, claro, y tiene un humor bien Don Pío. Bien desenchufado, muy volado, pues muy divertido. Y después el primero fue un globo terráqueo inflable que vendían a 1.000 pesos en las cunetas del Paseo Ahumada. Ese fue el primer regalo raro que recuerdo que me trajo papá para un cumpleaños. Sí. Bueno, era el rey de los regalos raros, como ese globo terráqueo, una jaulita de pajaritos de madera, un anillo reloj enorme, que era de mi bisabuela, que me daba vueltas como hula hula en el dedo, que me regaló como a los 6 años, pero él consideraba que era algo que toda mujer debía tener, una joya imprescindible, un anillo de reloj, y yo lo miraba y me decía, no lo puedo creer, pero claro, finalmente, después más adelante en la historia también va contando dónde viene eso. Es una persona que nunca recibió regalos, que nunca tuvo cumpleaños, que no se celebraba nada, que los niños estaban acostados a las 5 de la tarde porque había un papá militar que no soportaba el ruido de los niños. Entonces, claro, que ya haya hecho una intentona de regalarte un anillo de reloj, aunque te haga hula hula, un globo terráqueo, que era como una pelota para llevar a la playa en realidad, y que yo ni siquiera me llevaba a la playa, claro, empiezas a atar cabo y dices, bueno, claro, ¿qué ibas a ver? Es que los padres nunca hay que, bueno, eso es un principio de la ancestrología, ¿no? Mi papá también tuvo un papá y una mamá, y así para atrás, ¿no? Pero hay, claro, tú te ríes, pero hay una parte de esa historia del globo que me da pena a mí, porque mamá, bueno, esto del globo, ¿no? Y dice, las únicas que papá estaba dispuesto a costear. Eso pensaba antes de que mamá me arrebatara de mis manos cumpleañeras el dichoso globo, lo metiera de vuelta en su caja y disimuladamente se lo regresara a mi papá. Mamá lo tomó del brazo y, pensando que yo no la escuchaba, le dijo muy cerca de la puerta de entrada del departamento: ¿esta huevada le trajiste a la niña para su cumpleaños? ¿Esta huevada de Luca que venden en la calle? Te dije que la niña quería un papel. Un papel, sí, unos monitos que se envolvían, se hacían pelotitas. Es un peluche redondo, reversible. Partiste, Guillermo. Qué duro debe ser para una hija eso. Muy duro, y también tiene que haber sido duro para él, porque él no entendía, él tampoco sabía. Y claro, como te decía al comienzo, también está esta figura, la voz femenina está encarnada por esta mujer que pide y que tiene expectativas demasiado grandes y absolutamente desconectadas con el ser humano que tiene enfrente. Entonces, y yo siento que de pronto esa figura femenina se repite, y se repite mucho. Las mujeres pedimos cosas en el hombre y en la pareja, o que nos vengan a solucionar la vida, quizás que no tienen nada que ver con la elección que hicieron. Entonces, claro, era muy duro para él porque él no entendía, y por otro lado estaba esta expectativa gigantesca y yo mirando este panorama.
A todo esto, el final feliz, ¿no? Porque el papá, Don Pío, parte y compra el peluche. Y vuelve con el peluche de Village y ya. Sí, hacía caso. Hacía caso. Hacía caso, sí. O sea que él necesitaba que lo avisparan. Claro, una guía. Ahora, ¿le fuiste a reprochar algo a tu madre por todo esto? No. ¿En algún momento de la vida? No digo ahora. No, yo creo que tomé cierta distancia solamente para entender la historia. Este era un libro y una historia que yo quería contar hace mucho tiempo y siempre la escribía y tenía pedacitos, frases y nunca lo podía terminar, simplemente no avanzaba. Y era porque yo no había hecho esa toma de distancia para contar esta historia con perspectiva y poder entender a los personajes mirándolo un poquito más desde arriba, sin estar tan contaminada como por la cotidianidad o por las versiones que habían de los distintos personajes. Por eso me demoré tanto en escribirlo. Otra escena de película, cuando tú no querías que te corten el pelo. Ah, sí. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Ahora estoy haciendo unos talleres de escritura de memoria y fíjate que tengo puras alumnas, somos puras mujeres en este taller y varias han escrito como episodios parecidos. El pelo para las mujeres es un súper simbolismo, sobre todo cuando somos niñas, porque es como una de las pocas cosas que denotan tu feminidad. Y claro, alguna vez como no podían peinarme, mi mamá me quiso cortar el pelo y mi papá me rescató sin tampoco haberme defendido nunca mucho, porque él con suerte se conectaba con él mismo, entonces era difícil que pudiera prestarte una suerte ayuda. Pero ahí te dijo, pero ahí se paró bien firme y dijo, no, a la niña no le cortan el pelo y se acabó, o sea... ¿Y qué pasó? ¿Y te salvó? Me salvó y fue la primera vez que yo pude usar el pelo suelto. Y lo sentí como un símbolo de libertad tan grande. Pero yo encuentro, está bien lo que tú estás comentando. Es un papá que tiene estos rescates, pero que también mete las patas a fondo, que decepciona, que abandona. Entonces, ese es lo entretenido del libro, que es un recorrido y que un capítulo tú lo odias y encuentras que es un... Es que yo hasta ahora me cae cruel, bien. Claro. Hasta ahora me está cayendo bien, porque miren, en un momento dice que le cantaba a susurros el bolero Aquellos ojos verdes. Lo hacía cuando estábamos a solas. Entonces papá acercaba su nariz aguileña a mis ojos de niña de 2, 3, 4 años y entonaba aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma intensa sed de amar. Bonito. Sí, bonito. Tierno. Súper dulce, pero como te decía, y yo creo que todos los auditores y todas las personas que lean el libro se pueden sentir identificados con eso. Nosotros todos pasamos por etapas en que amamos a los papás, que son el ídolo, el héroe, después los odiamos, después encontramos nada más cruel, después les sacamos en cara un montón de cosas que no hicieron. Entonces, con este papá que era tan hermético, cerrado y que además era desenchufado completamente, pasabas por todo tipo de sensaciones y de emociones, desde el rechazo, ya este caballero yo lo voy a extirpar de la vida. ¿A qué edad te pasó? ¿A qué edad fuiste? La ternura extrema. Claro, pero ¿a qué edad te pasó la sensación de mayor rechazo y de sentir que te había abandonado? Yo siento que, claro, después de la separación es difícil porque los personajes están desconectados y están alterados, digamos, en su propia vida. Entonces, cuando los niños observan eso, te dan susto. Yo le tenía mucho miedo a ese papá que estaba fuera de sí porque estaba recién separado. Y el papá grande que lo necesité con cosas bien concretas y fui a pedirle ayudas bien concretas y no me apañó. O sea, como ir a quedarme a vivir con él unos días, por ejemplo, y me dijo, no, a mí no me hueve, básicamente. Claro, es que este es hombre que no quiere que lo molesten, que quiere participar de tu vida, pero está por ahí nomás, porque él no se maneja desde ese límite para más adelante, o sea, alguien que funciona, que es operativo, que trabaja, pero que como nunca entró en el terreno de los afectos, cuando tiene que entrar ahí se complica y no quiere que lo compliquen. Hasta ahora, cuando uno va, lo que estamos contando, tu mamá no cae bien, ¿ah? Claro, te voy a decir algo, hija, tu papá está loco, por eso me estoy separando de él. Más que nada lo hago por ti, por tu salud mental, por tu futuro, y se quejaba porque no cambiaba nunca su closet, se quejaba porque todavía usaba el abrigo viejo, después porque no cambiaba los muebles de mimbre que estaban horribles, y entonces, ¿es verdad que te comiste mi colación, papito? Sí. Y entonces le dice, sí, tenía mucha hambre, ¿usted me perdona? Bueno, ya.
Y tu mamá estaba indignadísima. No, lo hacía levantarse, ir a comprar. Y fue a comprar jamón sí, y... a las 6 de la mañana, pobre, sí. Eso es un relato real, digamos, sí. Que me preparaba las colaciones y mi papá es comedor, igual yo tuve eso durante mucho tiempo, como lo que se hereda no se hurta. Mi papá era comedor nocturno, el pobre, una ansiedad feroz. Y tu mamá te decía era igual a tu papá. Claro, y yo también fui comedora nocturna mucho tiempo. Y este hombre pobre se levantaba medio dormido y comía, atacaba el refrigerador, cosa que yo hice durante muchos años después. Decía, ¿de dónde me viene esta cuestión? Y después, claro, aquí está mi papá. Estamos conversando con Pepa Valenzuela a propósito de este libro que se llama Papito Corazón, historia de un padre inabordable, que de alguna manera sí, es casi autobiográfico, pero tiene elementos de ficción. Sí. Es un libro que, por lo que estamos comentando, puede dar pena, pero también da risa, ¿ah? Y yo creo que es interesante que lo lean incluso los buenos papás. Pero por supuesto. Para este Día del Padre encuentro un muy buen regalo. Ahora, ¿tu mamá qué dice de este libro? No sé, todavía no he tenido muchas reacciones. No, es que yo, Cecilia, he tenido una vida así bien loca y en esto de tomar perspectiva yo también tomé ciertas distancias con mi origen y por eso pude escribir este libro, porque antes estuve muy inserta ahí y escuchaba mucho y tenía muchos discursos dando vuelta, entonces hasta ahora no he sabido reacción. ¿Por qué no te ves con tu madre? Por ahora no. Por ahora no, hace un tiempo que no. Sí. No sé, la vida, pero sé que nos vamos a volver a ver. Uno tiene sus altos y bajos en la vida. ¿Reacción de lo que tú escribes o algo de eso? Pero claro, de todas maneras. Desde el primer libro tampoco no ha sido fácil, porque cuando tú empiezas a contar tu historia, bueno, yo siento que a todas las personas que hacemos algo y narramos, y sobre todo los que narramos no ficción, no es tan divertido para la gente del entorno y la gente que te acompaña, porque es un ejercicio de honestidad brutal, es un ejercicio de honestidad tan brutal que la gente no está acostumbrada a hacer en su día a día. Entonces no es fácil tampoco estar cerca de alguien que escribe y que escribe además mucho de no ficción. ¿Y papá? Y papá... no puedo decirte nada de mi papá, porque todo lo que dije está ahí en el libro. No digo, pero como reacción. No hay reacción. ¿Tampoco lo ves? Tampoco. Es que si te cuento esas cosas, puedo arruinar cosas del libro. Ah, ok. Claro. Como yo dije, un poco autobiográfico, pero también ficción. Claro. Dice, 1 mes y medio más tarde encontraron a papá vagabundeando en el Parque Bustamante. Era medianoche. A los carabineros que lo encontraron les dijo que iba al terminal de buses para viajar hasta Cauquenes, pero que había olvidado su billetera en casa. No llevaba maleta, no llevaba su portadocumentos debajo de la camisa. Llovía chuzos, pero papá había salido con sandalias. ¿Eso es ficción? Mira, yo no quiero entrar a contar qué parte es ficción y qué parte es no ficción, pero sí el libro habla de un deterioro que obviamente también ha pasado en la vida real. Y eso es bien bonito, porque cuando tú has tenido un papá cariñoso, apegado, que ha estado ahí siempre contigo y se empieza a deteriorar, bueno, en general, o bueno, hay hijos que no lo hacen y que no acompañan y que también abandonan, ¿no? Pero en general los hijos se hacen cargo y se hacen cargo por agradecimiento, porque este papá los acompañó. ¿Qué pasa cuando este papá que no estuvo contigo, que abandonó, que se portó tierno en algunos momentos, pero que en otros simplemente te dejó botada, empieza a deteriorarse su salud, empieza a perder la memoria y empieza a necesitar de ayuda? Eso es bien bonito, porque finalmente yo siento que esas imperfecciones son mucho más patentes en la realidad que las otras figuras más cercanas a la perfección. Entonces son preguntas que al final todos como familia nos vamos a tener que hacer. ¿Qué vamos a hacer cuando los papás empiecen a perder la memoria, cuando empiecen a salir solos, cuando les cueste caminar, se empiezan a tambalear en la calle? ¿A dónde vas a estar tú? Pero Pepa, ¿tú estás dispuesta a ayudar a tu papá a pesar de todo lo que que tú, digamos, no sé si la palabra es sufriste, pero viviste con él, te tuviste que bancar, digamos? Como te decía, con lo mismo que aplicaba con él, yo siento que aplica para todo. Al final hacemos lo que podemos y yo siento y trato de hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo, y en eso claramente estuve y
y voy a estar en lo que pueda con él. ¿Y el mismo sentimiento hacia tu madre? Claro, de todas maneras. De todas maneras, yo siento que la vida tiene mucho alto y bajo y que a uno se acerca y se aleja de la gente, pero hay ciertas cosas que son inamovibles. Ahora, cuando tú dices que fuiste a querer vivir con él y él te dijo, no le sé, hija, yo estoy acostumbrado a estar solo, en fin, pero papá, no te voy a molestar en nada si paso en la universidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no podías vivir con tu mamá ya. Y le dices, mi mamá hasta me ha pegado. O sea, ¿qué sentimiento? O sea, ¿quién te puede producir más dolor? ¿Esa mamá o ese papá, finalmente? Al final te producen una bola de dolor grande las dos cosas, porque finalmente te das cuenta que a veces los adultos no reaccionan tan adultamente y claro, una está peleando porque no le llena las expectativas y el otro no estaba ni siquiera dentro de sí mismo, absolutamente en una realidad paralela y los hijos, entonces, ¿en qué espacio quedan? Como un poco en una nebulosa donde empiezan a crecer solos, a tomar herramientas por donde pueden y claro, te generan pero por otro lado también te generan dolor, pero también te dan herramientas porque cuando te han faltado otras cosas, tú tienes necesariamente que construirte. Por ejemplo, estos papás a mí me dieron muchas herramientas para ser una mujer exitosa. Eso era lo que importaba, y eso importaba mucho en los 80 también, y en el periodo de dictadura en este país era como subsistencia y ser profesional, y ese mensaje yo siento que lo tenemos muchas mujeres de mi generación, como tiene que ser profesional y no la tienen que mantener. Y eso, gracias a ellos también lo hice. A todas las familias disfuncionales de este mundo, y a Pablo, el último y luminoso eslabón de esta cadena. Mi sobrino y ahijado, Pablo, que es una maravilla, un niño exquisito, y tú decís, ¿cómo después de toda esta historia sale un niño tan conectado, tan espiritual, tan hermoso como mi sobrino? ¿Tú eres la única que tiene esta mirada sobre los padres? ¿En mi familia? Sí. No, yo tengo dos medio hermanos de primer matrimonio y comparten mucho. ¿Medio hermanos con papá? Cuando el primero que leyó mi libro cuando estaba terminado fue mi medio hermano. ¿Pero por lado de papá? Por lado de papá, del primer matrimonio, 15 años de diferencia, mi hermano Claudio, que lo amo, y lloramos juntos, abrazados, de pura emoción. Bueno, te felicito, gracias, porque además está bien escrito, entretenido y dice mucho. Hay que ser valiente para escribir todo esto, ¿eh? Gracias. Papito Corazón, historia de un padre inabordable. Entonces, Pepa Valenzuela, muchísimas gracias. Ediciones B. Gracias a ti, un agrado como siempre. Chao. Chao.